Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Venimos compartiendo, familia, abstenernos. Y compartíamos un versículo que dice que debemos de abstenernos de toda especie de mal. Debemos de abstenernos de toda especie de mal. Se presenta de muchas maneras. Y lo que venimos compartiendo es donde no hay ley, no hay transgresión. Donde no hay ley, no hay transgresión. Aclarábamos que es hacia Dios, en la relación nuestra con Dios. Donde no hay ley, no hay transgresión. Quiere decir que nuestra relación con Dios es una relación segura, inquebrantable, que Dios siempre te escucha, que Dios no va a dejar de amarte, que Dios no nos va a abandonar, no nos va a desamparar. Pase lo que pase, la presencia de Dios está en cada uno de nosotros y eso nos da seguridad, tranquilidad para caminar sobre la tierra. Las prédicas sobre la serie de abstenernos están en el canal de YouTube. Ahí la podemos escuchar, ingresar. El canal es Congregación La Gracia de Dios. Entonces vamos a Romanos capítulo 7, versículo 6. Romanos capítulo 7, versículo 6. Romanos capítulo 7, versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Vamos a leerla nuevamente. Romanos capítulo 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hace 8 días compartíamos que Cristo llegó bajo la ley y le puso fin a la ley, que somos del otro, del resucitado. Ahora, en la palabra nos muestra, pero ahora estamos libres de la ley. ¿Qué ley? La que Dios le dio a Moisés, al pueblo de Israel. Porque esa ley era la que iba a tener todo el sistema religioso. Es la que todos tienen como fundamento. Al tenerla de esa manera, la persona se siente en pecado, se siente apartada de Dios, se siente que está en peligro y no sabe si va a ir a la presencia de Él, si va a estar en la eternidad con Dios. El versículo dice, pero ahora estamos libres de la ley. Si notamos, dice ahora. Ahora. ¿Por qué el versículo no dice? ¿Por qué el versículo no dice cuando Jesús murió y resucitó, somos libres de la ley? ¿Y por qué dice, pero ahora estamos libres de la ley? ¿Por qué no dice, cuando Jesús murió y resucitó, quedamos libres de la ley? Lo que dice el versículo es, pero ahora estamos libres de la ley. Todos nosotros, donde hemos crecido en la familia, donde íbamos en el sistema religioso, lo que nos hablábamos, nos decían, nos contaban que Jesús murió y resucitó. ¿Todos lo sabíamos? Todos lo sabíamos. Todos lo sabíamos. Es más, el que no cree en Dios, también lo sabe. El que dice que Dios no existe, también ha escuchado que Jesús murió y resucitó. ¿Por qué el versículo dice, pero ahora estamos libres de la ley? Ese ahora significa
el presente de cada persona cuando Dios le llama y le permite ver lo que él hizo. Ese ahora es el presente de cada persona en el momento que Dios llama y le permite ver lo que él hizo. Si Dios nos llama y no permite ver lo que él hizo, sabe que vino, que Jesús murió, que resucitó, pero va a seguir siendo esclavo de la ley. Va a seguir viviendo bajo la ley. Entonces el versículo dice, pero ahora estamos libres de la ley. Ese ahora pedimos que lo que hemos venido compartiendo los domingos anteriores, repetimos, si no lo he escuchado, por favor ingrese al canal y escuche las prédicas de los domingos anteriores. Porque está hablando, pero ahora estamos libres de la ley. Es un hecho cumplido. Ahora estamos libres de la ley, libres de la ley. Si alguien te dice, debes de ayunar. ¿Ayunar? Sí, para que Dios te escuche tu oración. Ayunar para que Dios escuche mi oración. Me voy al versículo, dice, ahora estoy libre de la ley. Dios escucha tu oración sin necesidad de que hagas un rito como el ayuno, una penitencia, un sacrificio hacia Dios. ¿Eso dónde era? En la ley. Pero ahora estamos libres de la ley. Ese ahora es cuando Dios alumbra el entendimiento. Si Dios no alumbra nuestro entendimiento, vamos a seguir en la ley. Seguido dice, ¿por qué estamos libres de la ley? Dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Por haber muerto en aquella en que estábamos sujetos. Significa que cuando Jesús murió y resucitó, recuerda que nosotros morimos con él y resucitamos con él. Nuestro espíritu estaba, morimos con él y resucitamos con él. Nuestro espíritu. Entonces dice que ya nosotros ya no estamos vivos, estamos muertos para esa ley. Lo que Dios le había entregado a Moisés. ¿Y qué es lo que Dios le había entregado a Moisés? Prohibiciones. No, 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 no. No, no, no. Y veíamos que Pablo dice que él conoció la codicia porque la ley le dijo, no codiciarás. Si la ley no decía eso, él no hubiera conocido la codicia, que era mala y que lo perjudicaba a él. Entonces dice la palabra que nosotros, como Jesús murió y resucitó, nosotros también morimos a esa ley. Luego dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y aparecen dos conceptos. Aparece un concepto que es régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué es el régimen? Un régimen dice que es un conjunto de normas que tiene una institución o una actividad o una entidad. Significa que el régimen es la relación con Dios. Cuando Dios le entrega la ley a Moisés para el pueblo de Israel, era una cantidad de normas, cómo debía relacionarse el pueblo con él, con Dios, cómo debía relacionarse. Pero también decía cómo relacionarse entre ellos y cómo relacionarse con los otros pueblos. Eso es la ley. Cómo relacionarse con Dios, cómo relacionarse entre el pueblo de Israel, con los semejantes, y cómo debía relacionarse con las otras naciones. Ese es el régimen. Entonces dice, de modo, como ya morimos a esa ley, estamos libres de la ley, dice, de modo que no sirvamos bajo el régimen viejo de la letra, sino bajo el régimen nuevo. Cuando Jesús resucitó, todo cambió, pero es necesario
necesario, como dice el versículo al inicio, pero ahora estamos libres de la ley. Es necesario que Dios alumbre nuestro entendimiento. Es necesario que cuando leamos la Biblia cada día, pedirle a Dios que sea clara. Pedirle a Dios cada vez que usted lea la meditación diaria, que le permita ver la palabra, que le permita ver en qué tiempos que estamos viviendo y quién es Dios realmente para salir de la confusión del mundo. Se habla más del enemigo que de Dios. Pero cuando vamos a la Biblia encontramos un Dios que es todopoderoso y que siempre ha sido todopoderoso, que nunca ha estado en peligro. Sí, absolutamente nunca, menos ahora, cuando él ya venció y colocó su reino aquí en la tierra. Entonces, ese régimen es el conjunto de normas. Entonces, había un régimen que era la ley y otro régimen. Pero vamos a ver el versículo, porque alguien diría, no, pero dice, bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Quién dice que es la ley? Al continuar en la Biblia, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, identifica esos dos regímenes. O sea, dos normas, dos maneras de cómo relacionarnos con Dios. Recuerda que la ley no impide de abstenerse del mal. Cuando uno está bajo la ley no le impide que uno se pueda abstener. Antes lo empuja. Uno dice, ¿por qué cuando yo estoy leyendo la Biblia, qué le prohíben? ¿Y por qué sigo en círculos viciosos? ¿Y por qué no avanzo en círculo? ¿Y por qué no avanzo? Porque sin darnos cuenta, nuestra mente y nuestra relación con Dios está en la ley. Y la ley no, lo que hace es mostrarnos lo malo. La ley no corrige. La ley lo que hace es, eso está mal, hasta ahí llega. Sí, la conciencia identifica qué está bien y qué está mal, pero tampoco te corrige. No, es que yo soy consciente que está malo y lo hago. Soy consciente que estoy haciendo algo malo y lo hago. Porque es que la conciencia tampoco te evita que hagas algo mal. Se da cuenta que usted que está mal. Y la ley lo conoce y te empuja, pero nunca evita. En cambio, el nuevo régimen sí hace eso. Entonces vamos a ver 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, si vemos este versículo con el Romanos 7, capítulo 6, que habla un régimen nuevo del espíritu y un régimen viejo de la letra. ¿Cuál es el régimen nuevo del espíritu? El nuevo pacto de gracia. Somos del resucitado. ¿Y qué es la gracia? Es un regalo que Dios nos dio desde antes de la fundación del mundo y que se cumplió cuando Él venció en su sacrificio. Cuando Él resucita, todo eso que nos fue dado desde antes, dice que la gracia nos fue dada desde antes, eso es un hecho cumplido que es del amor de Dios en nuestros corazones. Es su presencia en nosotros. Es el fruto del Espíritu de Él que podamos disfrutarlo aquí en la tierra. Esa es la gracia. Entonces dice que nosotros debemos de servir, es vivir hacia la relación con Dios y con los demás. Recuerda que la ley era una relación con Dios y con los demás. El nuevo régimen, el pacto de gracia, también es lo mismo. ¿Cómo nos vamos a relacionar con Dios y cómo nos relacionamos con los demás? En la ley, dice Jesús, dijo, en la ley el régimen viejo de la letra, como decía, ojo por ojo, diente por diente. La relación con los demás. Usted lo hace y yo le hago peor, más, el doble. Ojo por ojo, diente por diente. Pero cuando llegó Jesús, Jesús dijo, no, ya no es así. Y comenzó a hablar de él, del amor, del perdón. Es algo totalmente diferente. Pero nosotros hemos crecido bajo el régimen viejo de la letra. ¿Y qué hace ese régimen viejo de la letra? Mata.
¿Y dónde empieza a matar? Primero en nuestra alma. De las cosas que hace la ley es juzgar, condenar, juzgar, señalar. Cuando Jesús vino, dijo, ya no juzgue, no juzgue. El régimen nuevo del Espíritu que da vida. Cuando juzgamos, en nuestra alma, ¿qué hay? Frustración, resentimiento, ¿sí? Orgullo, enojo, vanagloria. Le veo la falta al otro. ¿Y Jesús qué dijo? No mires la paja en el ojo del semejante. Él tiene una paja. ¿Usted qué tiene? Una viga. Tú uno mira una cosa pequeñita y uno no se da cuenta del error tan grande que uno tiene. Entonces son dos regímenes. Hay dos regímenes en la Biblia, que es uno el régimen de la letra que mata, que ya nosotros no pertenecemos a ella porque morimos a ella. Y somos de un régimen nuevo, que nada tiene que ver con el régimen anterior. No se pueden mezclar. El mejor ejemplo, usted que está en la casa y hoy que llegue, lo conocemos, pero para que usted lo pueda mencionar con sus hijos. Coja un vaso, colóquele agua y colóquele aceite. En el recipiente está el agua y el aceite y muévalo. ¿Qué parece? Que se mezclaran. Pero la verdad es que cuando usted lo coloca, ¿qué sucede con las dos sustancias? El agua y el aceite quedan totalmente independientes en el mismo recipiente. En la Biblia está lo mismo. Está el régimen de la letra que mata y está el régimen del espíritu que vivifica. El régimen de la letra, que es la ley, no es imposible abstenernos del mal, porque está la prohibición. ¿Usted dónde va que le prohíben? Ah, usted no puede tomar. Ah, usted no puede fumar. Ah, usted no puede, no puede. Pero en este nuevo régimen del espíritu, vivifica, no mata, le da vida, inicia primero en el alma. Cuando nosotros nos damos cuenta que todos podemos caer, cuando todos nos damos cuenta que estamos sobre la tierra en la misma condición, pues dejamos de juzgar y condenar. Cuando sabemos que todos venimos con diferentes capacidades, dejamos de compararnos y de comparar a nuestros seres queridos con otras personas. Porque sabemos que Dios nos creó a todos diferentes y con propósitos diferentes. Y que con lo que venimos cada uno, estamos para vivir sobre la tierra en plenitud, sin mirar al otro. Pero todo eso es que sea claro el nuevo régimen del Espíritu. El nuevo régimen del Espíritu es la gracia. Él venció. Él te bautizó, te circuncidó, te limpió. No tienes que hacer ningún rito hacia Dios. Usted habla con Dios cuando quiera y siempre te escucha. Siempre. Y siempre responde las oraciones. Entonces, ese es lo que sucede al estar bajo lo que dice el régimen el régimen de la letra y el nuevo régimen del espíritu. Entonces ya estamos bajo el régimen del espíritu. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 14. El mal, decimos que el mal, pecado, deseos engañosos, es lo mismo obras de la carne. La ira, el odio, la fornicación, el adulterio, la borrachera, todo ese mal, todo lo que dice en las obras de la carne. Entonces dice, recuerda que están los dos, el régimen, cómo me estoy relacionando con Dios y con los demás. El régimen de la gracia es diferente al régimen de la ley, con dos normas diferentes. En ambas hay normas. No, la gracia no tiene ley, no tiene normas. Sí,
solo que es diferente a la ley de prohibición, de no matarás, no adulterarás. Ese no existe en la gracia. Pero sí hay una ley, sí hay una norma que debemos de cumplir. Entonces, Romanos 6:14, ¿qué dice? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo es que estamos sometidos. ¿Qué nos rige a nosotros? Y ese regir es la mente. Es la mente. ¿Qué nos rige a nosotros? No, yo creo que Dios, yo me puedo perder. Yo creo que yo peco contra Dios. Sin darnos cuenta, nuestra mente, nosotros estamos bajo la ley. Por eso el versículo cuando iniciamos, en Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley. Pero ahora, ¿cuándo es esa hora? Cuando en nuestro entendimiento es claro que Jesús venció, que resucitó y que Él vive en nosotros, que no es necesario ningún rito, que es una vida de conocimiento, de aplicación. Por eso Jesús enfatizó en el oír, primera acción, segunda, hacer. Oír, hacer. ¿Qué? La palabra. Usted nunca enfocó a Jesús enfocado en ritos, ceremonias, sacrificios. No, oír y hacer, que Dios alumbre el entendimiento. Y cuando vamos a la palabra, en la palabra de Hebreos, desde Romanos a Hebreos, lo mismo. Habla de eso, de ese conocimiento. Entonces dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado nos enseñará cómo nos vamos a abstener. Al nosotros ir bajo la gracia, el nuevo régimen que vamos a identificar hoy, a partir de hoy, cada domingo estamos avanzando. ¿Cuál es el régimen? Recuerda que la ley es prohibiciones, ritos y sacrificios hacia Dios, hacia los demás, juzgar, condenar. Yo soy mejor que usted. El fariseo, ¿qué hacía cuando llegó Jesús? ¿Usted por qué anda con prostitutas? ¿Usted por qué anda con publicanos? ¿Usted por qué anda con ladrones? Porque la ley juzga, condena. Cuando llegas a la gracia, oramos es por la persona, no se valida la acción. A veces se confunde la gracia porque dice, entonces es permitido que tome y que se emborrache. No, no, eso no. Cuando veamos cuál es el régimen de la gracia, pero la gracia no dice condénelo, júzguelo, no. Señálelo, no. Cuando le trajeron a la mujer en adulterio, a Jesús le dijeron, la ley, el viejo régimen de la letra, la ley dice, hay que apedrearla. ¿Qué dice usted, Jesús? Sí, mire, el mejor ejemplo de esos regímenes, de los dos regímenes son esos. El régimen de la letra, le dijeron los fariseos, esta mujer fue encontrada en el mismo acto del adulterio. La ley dice hay que apedrearla. ¿Usted qué dice? ¿Por qué se la llevaron a Jesús? A preguntarle, ¿usted qué dice? Porque ellos sabían que Jesús hablaba algo diferente a la ley. Que Jesús venía con un mensaje diferente. Y entonces lo fueron a probar. Y él dijo, cuando le fueron a probar, dijo a la mujer, ¿quién te condena? Todos se habían ido. ¿Por qué se habían ido? Porque Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. El mal, la conciencia, a todos los acusaba. A todos los acusaba, ¿quién? Se sintieron que todos eran malos, pero la ley condena. La ley lo nubla uno la mente y lo hace creer a uno mejor. La ley lo hace creer a uno mejor que el otro. Eso es la ley, el régimen de la letra. Uno, yo soy mejor que usted y lo condeno. Cuando ellos se vieron que eran peor que la mujer, se fueron. La mujer quedó sola. Y Jesús, el nuevo régimen del Espíritu que vivifica, le dijo, ¿quién te condena? No, pues, no, nadie. Ni yo te condeno, ni yo. Dios, Cristo, Dios mismo, yo no te condeno. Esa mujer sintió lo que marca el nuevo régimen, que es lo que vamos a hablar ahora.
que igual es necesario que sea revelado a nosotros. Porque una cosa es decirlo, otra cosa es que nuestro entendimiento lo tenga claro. Y la mujer fue transformada a la vida porque experimentó el nuevo régimen del espíritu que vivifica, no que mata. Entonces, familia, estar bajo la gracia nos permite que el mal, no es que el mal no va a estar, no es de que el mal dejó de existir, no es de que ya el mal a usted no le va a aparecer o no lo va a sentir, no. Significa que al vivir bajo la gracia dice que no se enseñoreará. O sea que lo que hasta ahora nosotros nos perturbaba y que uno lo controla y dice, pues que yo no puedo dominar eso. Eso que todos tenemos algo que decimos es que yo no puedo, al estar bajo la gracia, sí se puede. Ese es el camino, las buenas nuevas, la esperanza. Oiga, si yo comienzo a transitar ese camino, va a llegar un punto donde eso no nos va a controlar, porque es que Dios no miente. Dice, el pecado no se enseñoreará. ¿Qué es el pecado? Las obras de la carne, el mal. No se enseñoreará, es que no nos va a dominar, no nos va a controlar la vida, sino que va a ser la gracia, que es la gloria de Dios en nosotros, reinando sobre ese mal, para no caer y que nos destruya. Entonces, si todos conocemos, porque hemos crecido y es donde se mueve el viejo régimen, que es la ley, eso lo conocemos. ¿Cuáles son las normas de la ley? Entonces, ¿cuál es la norma del nuevo régimen del Espíritu, que es el pacto de gracia? ¿Cuál es la norma? ¿Cuáles son las normas de ese pacto que hemos de conocerlas para movernos en ella? Acá, que ayune para que Dios le escuche la oración. Acá es el versículo que termina cada meditación. ¿Qué versículo estamos usando cuando las meditaciones? Al finalizar cada meditación. Acá era, si usted ora, necesita ayunar para que Dios lo escuche. Acá es, usted sabe por fe que Dios lo escucha. Y como usted sabe que lo escucha, usted sabe que tiene lo que usted le pidió. Eso es por fe. Entonces, una nueva manera de relacionarse en el régimen nuevo del espíritu es la fe, que en el régimen de la letra no estaba. Pero nos hacen creer, o uno piensa, que la fe siempre ha estado vigente en la tierra. La fe siempre ha estado. Pero una cosa es vigente, que sea el pacto. La ley, la fe comenzó en vigencia cuando Jesús venció. Jesús habló de la fe. Y en Hebreos 11 dice que Abraham fue por la fe, Noé fue por la fe, pero eran los que Dios llamaba. Y como él llamaba, le colocaba ese, por llamarlo, ingrediente para que pudieran escuchar y creer la palabra. Pero no era que fuera genérico en todos los escogidos de Dios. Cuando él vence, ahora está la fe. Entonces, en el nuevo régimen está la fe y vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, versículo 13 y 14. Gálatas, capítulo 5, versículo 13 y 14. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente conocéis la libertad como ocasión para la carne. Si no servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a volver a leer. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué Dios te llamó? A vivir libre. Mire, Dios te llamó a vivir libre. ¿A usted qué le prohíben? Cuando usted le prohíben algo, está limitado. Está claro, me prohíben. Cuando viene el nuevo pacto,
de gracia, al régimen nuevo del Espíritu que vivifica, a libertad fuisteis llamados. Lo que tanto deseamos de vivir libres, de ser libres, ahora lo somos. A medida que Dios alumbra el entendimiento, desde que llegamos a la tierra, llegamos libres. Libres, pero no en la parte física de la esclavitud humana, libres del pecado, libre del mal, libre de los deseos engañosos. Absolutamente nada tiene poder sobre el mal. Solamente el nuevo pacto de gracia, la palabra de Dios, es que tiene poder sobre el mal. Solamente. Y Dios nos llama a ser libres respecto a ese mal. Entonces dice el versículo, a libertad fuiste llamados. Pero aclara, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué es la carne? Los deseos engañosos, donde mora el mal. Ocasión para la carne no se refiere al cuerpo. El cuerpo no es malo, el cuerpo no es bueno. El cuerpo es neutro, el cuerpo es donde vivimos. Pero muchos sistemas piensan de que, religiosos, de que el cuerpo, como dice carne, que el cuerpo es pecaminoso. Y cuando dice el cuerpo es pecaminoso, piensa que son la piel, los huesos, los miembros. Entonces comienza a verse el cuerpo y lo ve uno malo. Entonces uno se siente mal porque pues uno viene del cuerpo, uno se siente mal con uno mismo porque como el cuerpo pecaminoso, entonces soy malo. Eso es errado porque es que la carne es el sitio espiritual que está en la mente donde mora el mal. Es como si fuera una habitación que usted abre la puerta de la habitación y ahí está la ira, está el resentimiento, la amargura, el adulterio, la fornicación, la mentira, la vanidad, la envidia, la borrachera, todo, la inmundicia, la idolatría. Ese es como usted abrir una puerta y en la mente está un sitio, un salón lleno de eso, y de ahí sale continuo, a todo momento, a nuestra alma, donde tomamos las decisiones. Eso es. Entonces, cuando usted le dicen, usted es libre y puede hacer lo que quiera respecto a Dios, porque ya Dios no te juzga, Dios no te abandona, Dios te ama, no te va a dejar de amar. Entonces, la palabra advierte. Dios te llamó a libertad, pero no para ocasión para la carne, es decir, para que usted no vaya a la idolatría. Porque siempre que pensamos en el mal, decimos fornicación, adulterio, o sea, el sexo. Pero usted nunca habla de el mal, idolatría. Y resulta que la idolatría es del mal. Guárdate de toda especie del mal. Y cuando la palabra habla de la idolatría, en el nuevo pacto dice, huye de la idolatría. O sea que la confianza nuestra siempre estar solamente en Dios. Nunca la confianza debe estar en otra cosa. Solamente en Dios. Huye de la idolatría. Entonces la idolatría es mal. No solamente, la borrachera, el licor. No, la idolatría es el mal. Abstenerse de toda especie de mal. Entonces dice el versículo, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, ¿qué aparece en el nuevo pacto de gracia? En el régimen nuevo del Espíritu que vivifica. ¿Cuál es la norma? Entonces seguido lo dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y Jesús de qué vino a hablar? Del amor. Lo opuesto a la ley. La ley es imposición, prohibición, quiera o no quiera, guste o no le guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Jesús viene y comienza a hablar del amor. Y en esto vamos a hacer un alto y que cada uno pensemos en nosotros mismos. No importa la edad que tengamos. No importa si tenemos 8, 10, 15, 20, 30, 40, 80, 90 años, 65 años. No importa.
Oramos para que nuestra mente esté aquí y poder escuchar la verdad. ¿Cuál es la norma que rige el nuevo pacto de gracia? ¿Cuál es la norma que está en el nuevo régimen? El amor. El amor. Ah, pues yo ya he escuchado el amor, sí, el amor. Pero no el amor que usted siente por su esposo, su esposa, su hijo, su hija, el hermano, el papá, los amigos. Todo ese amor es un amor natural. Es un amor natural que lo tiene toda persona. Es natural sentir. O el amor a los animales, a la naturaleza. No habla de ese amor. La palabra nos dice que el amor de Dios fue derramado en cada uno de nosotros. Y dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y el amor de Dios fue derramado en nosotros. ¿Qué sucede en el nuevo pacto de gracia? Aparece algo que es el amarse a uno mismo. Para poder amar al prójimo, primero tengo que amarme a mí mismo. Si no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a amar al prójimo? Pensemos una sociedad donde todas las personas se amen a sí mismas. ¿Cómo sería la relación con los demás? No, si se aman a sí mismas. Ah, no, buena, ese amor que estamos hablando, me dice aquí Omar, egoísta. No, cuando dice que el amor de Dios fue derramado en nosotros, y dice el versículo, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos de amarnos a nosotros. Pero no es el amor natural egoísta. Estamos hablando del amor de Dios que fue derramado en nosotros. ¿Cómo es el amor de Dios que fue derramado en nosotros? No guarda rencor. Todo lo sufre, todo lo soporta. ¿Sí? No es jactancioso. Es benigno, es bueno. Entonces, que más adelante lo vamos a ver. Pero miremos una cosa, dice toda la ley, o sea, toda la ley que fue dada a Dios a Moisés, todo lo que le entregó, todo, tanto en la relación con él como en la relación con los demás. Se resume en el amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, como uno mismo. Entonces, ¿dónde inicia el régimen para nosotros guardarnos del mal? En amar, pero amarnos primero a nosotros. Si uno no se ama, no me puedo guardar del mal. Si nosotros nos amamos, nos vamos a guardar del mal. Nos vamos a abstenernos del mal. Cuando nos amamos, pero el amor de Dios que fue derramado en nosotros. El amor limpio y puro que cada uno tiene, que es el amor de Dios. Ese amor de Dios que te genera plenitud de vida, donde no hay egoísmo. El amor de Dios no es egoísta, ¿sí? Ese amor. Recuerda que Dios vino y se dio. Dios es amor. Y al derramar ese amor en nosotros, al derramar ese amor es el que nos va a permitir amarnos a nosotros mismos. Pero entonces, vamos a ir a Romanos capítulo 13, versículo 8 y 10 para ampliar ese concepto y lo vamos mirando. Romanos capítulo 13, versículo 8 y 10. Recuerda que amarnos a nosotros no importa la edad que tengan, no importa cómo hemos pensado de nosotros y qué dice la sociedad de nosotros hace un año, ayer, la semana pasada, hace 5 años, no importa. ¿Qué es lo importante del reino de la Biblia que nos muestra hoy? Por eso el versículo que iniciamos dice, pero ahora estamos libres de la ley. ¿Por qué dice ahora? Cuando Dios alumbra nuestro entendimiento. Ahora estoy libre de la ley. Entonces ya no juzgo. Si la otra persona está ayunando, pues yo ayuné si fue que estuve en un sistema religioso. Y si no estuve, pues no lo hacía, pero no lo puedo juzgar. Tengo que mostrarle la palabra y respetarle la conciencia. Algo que hablamos en la congregación es la conciencia del otro, lo que cree el otro.
Y lo que cree la otra persona no es porque quiera. Y nosotros no vemos la palabra porque seamos inteligentes, sino que Dios nos la permite ver. Entonces dice Romanos 13 del 8 al 10. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero no el amor natural, porque el amor natural existía en el viejo régimen. Los esposos se amaban, amaban a los hijos, a los animales, a la naturaleza. Ese amor ha existido siempre. Este amor que dice que ha cumplido la ley es el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros. El amor que ha sido derramado en nosotros, que oramos para comenzar a tener esa relación con ese amor. ¿Y cómo comienzo a tener esa relación con ese amor? Como Dios es amor, es necesario leer la palabra, porque el amor es el primer fruto del Espíritu. Gálatas 5, del 21 en adelante, cuando leemos el fruto del Espíritu, el fruto, lo que genera la relación con Dios, lo primero que relaciona es el amor. El amor. Porque dice que la fe y la esperanza y el amor ahora permanecen. ¿Pero cuál es mayor? El amor. ¿Y por qué es mayor? Porque el amor es Dios mismo. Y el amor, cuando dice que fue derramado en nosotros, significa la presencia de Dios en nosotros. Ese amor cada día debe ser claro en nosotros. Les dice, lo que dice Romanos 13, del 8 al 10, es lo mismo que dice en Gálatas 5, del 13 al 14. Solo que aquí ya dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para poder relacionarme con los demás es desde el amor. Pero para relacionarme con los otros desde el amor, primero dice, como usted se ama. Entonces la pregunta es, ¿me amo? Porque poderlo ver va a ir transformando nuestra vida. ¿Me amo? O yo quisiera ser alto como el de allá. O yo quería ser bajito como el de acá. O yo quería ser musculoso como el de allá. O quería ser gordo como el de acá. O yo quería estar en la China y no en Colombia. Y yo quería ser francés. O yo quería ser... ¿Y por qué llega esta familia? Y no importa la edad que tengamos. No importa. Lo importante es verlo. Con la persona que vamos a vivir sobre la tierra siempre, ¿quién es? Con uno mismo. Uno mismo, claro. Y como uno vive con uno mismo, Dios vive en nosotros. Siempre va a estar Dios con nosotros, pero con uno mismo. Entonces usted no ha visto que a veces uno se levanta y dice, oiga, yo no me soporto ni mí mismo. Oiga, ni yo me aguanto. Oye, si yo no me aguanto, si yo mismo no me aguanto, el de al lado, ¿cómo me aguanta? Si yo ni me aguanto, pues el de abajo, el del lado pobrecito, imagínense qué problema que tiene. Entonces pensemos en el hogar, cuando uno se levanta, que uno medio le hablan algo y uno... Pero venga, pero es que si yo me amo, ¿será que voy a mantener de mal genio? Aburrido, triste. Cuando uno dice, pero y se enoja porque el otro dañó, porque él se estrelló, es porque uno piensa que la ley, yo no lo haría. La ley juzga, condena. La ley. Y eso está en la mente. Yo. ¿Y por qué dañó el plato? Yo nunca lo dañaría. La ley. Cuando yo sé que a mí me puede caer un plato, me puedo estrellar, pues ya, descanso. 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 Comprendo al otro. El amor. El amor. El amor baja revoluciones al alma.
Ay, entonces en el trabajo el jefe, no, pues usted ya es jefe. Hay unas normas naturales donde tiene que cumplir porque hay que entregar un resultado. Eso es otras cosas. Que cuando los empleados saben que el jefe es cristiano, a veces se quieren abusar de eso. Manipular y abusar. No, no, no. Una cosa es una cosa, otra cosa. Sí, una cosa es el hogar, la relación del amor. En el trabajo no se grita, pero hay que cumplir. Entonces, o memo o se despiden. Porque es que el trabajo hay que cumplir, pero no estoy ni odiándolo, ni amargado, ni nada. Solamente que hay un proceso. Si no se hizo, hay unas normas que dice la empresa y esto. Esto por aclarar, porque cuando se habla del amor, pues la gente lo toma de una manera la cual no es la indicada. Entonces, familia, pensemos hoy. Mira dónde quedamos. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pero para amar al prójimo, debe de amarse a sí mismo. Pensemos, si me amo a mí, ¿cómo voy a tratar a los demás? Cuando me amo a mí mismo, ¿cómo voy a expresar a los demás? ¿Amabilidad o patanería? ¿Qué es lo que está en nuestro interior? El amor de Dios. Pero para que ese amor esté inundando nuestra alma, es necesario la relación con Él. En el nuevo régimen de la espíritu que vivifica, que es el nuevo pacto de gracia, se puede vivir, la única manera es con relación con Dios. Ese amor que estamos hablando, que cada uno va a meditar esta semana en 8 días que seguimos, es algo muy profundo porque no es el amor natural, ni un amor que emana de nuestra voluntad, ni un amor que emana de nuestra inteligencia, ni nuestra capacidad, ni que es que yo quiero ser así. Explotas. Porque cuando el otro te grite, pensemos cuando el otro te grite, cuando la otra persona hable mal de ti, cuando la persona en el trabajo, la familia, los amigos, calumnias, ¿qué va a salir de nosotros? Es necesario la relación con Dios. Entonces, en el nuevo régimen del Espíritu, que es el nuevo pacto de gracia, es necesario la relación con Dios. Es imposible vivir porque abstenernos del mal es Dios quien lo hace. Que podamos decirle algo, no, es Dios, que usted está la mente tan alumbrada que Dios te permite ver porque te amas. Porque te amas. Entonces, imagina una relación en el hogar donde cada persona del hogar se ame a sí mismo. No importa la edad que tenga ni el tiempo que haya pasado. Mejor regalo de hoy es que comencemos a amarnos a nosotros mismos. El amor de Dios. ¿Y cómo es el amor de Dios? Queda tarea, léelo en 1 Corintios capítulo 13 del 4 al 7. 1 Corintios 13 del 4 al 7 queda tarea para esta semana que usted lo lea y comience a descansar de un mundo que desde pequeño por naturaleza el mundo compara. Uno comienza a compararse, entonces uno no termina amándose porque uno quiere ser como el otro. Si uno quiere ser como el otro, tener lo del otro, la codicia, tener lo que tiene el otro, ser como el otro, ¿cómo se va a amar? No, Dios te envió completo, como te envió. Entonces, como te amas, tienes que cuidarte. Y el cuidarte no es vanidad, es porque te amas. Eres único. Recuérdalo del ejemplo del espermatozoide. Cada uno de nosotros, hablando naturalmente, somos primeros. Somos únicos, primero y campeones, porque ¿cómo es la carrera de los espermatozoides? ¿Cuántos salen?
millones. Y para que nosotros estemos aquí, uno llegó primero. O sea que tú eres ¿qué? Primero. Pero nosotros llegamos a la tierra y comienzan a compararnos. No, yo soy más que usted. Y usted es más que yo. Y uno comienza a sentirse mal con uno mismo. Que uno no se ama. No. Como te envió Dios, debes de darle gracias a Dios como te envió, al lugar que te envió, la familia que te envió, los padres que tienes. Vamos a primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 8. Recuerda que quedó de tarea primera de Corintios, capítulo 13, versículo del 4 al 7. Primera de Corintios 13, del 4 al 7, que es lo que vamos a ver en 8 días para poder verlo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 8 dice: amados, amémonos unos a otros. Entonces, primero debemos de amarnos a nosotros. ¿Y cómo es la relación con los demás? Con el amor. No es envidiándose uno al otro. No es el de la Biblia y parece que dijera envídiese al uno al otro. No, dice ámese. No dice codiciando el uno al otro. No, no dice que dice amor. Porque el amor es libertad. Codicia, ¿qué es la codicia? ¿Por qué no tenemos la codicia? Pero ¿por qué no la tenemos? Porque ¿cuál ley? ¿Cómo hay que no codiciarás? No, yo no estoy bajo el régimen de la ley. Estoy bajo el régimen del espíritu, de la gracia, y ahí no dice, no, ahí habla del amor. Entonces yo no conozco la codicia. Recuerda que Pablo dijo, si no dijera no codiciarás, yo no lo hubiera conocido, pero la ley me la mostró y me fui de cabeza. Entonces, familia, el régimen de la ley dice amarse uno a otro, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. No dice, no cree en Dios. No dice, es que no existe Dios. No dice eso. Dice el versículo, el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces uno se mira y dice, claro, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Quién es la verdad? Dios. Si conocemos a Dios, ¿qué va a pasar en nosotros? Va a fluir el amor. A menos conocimiento de Dios, más deseos de la carne manifestándose. Odio, envidia, avaricia, codicia. A medida que conocemos a Dios, el amor va a flotar porque Dios es amor. Entonces dice, porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Dios para qué nos llamó? Para que se revele a nuestra vida. Y entre más temprana edad, mejor, porque más vamos a disfrutar sobre la tierra. ¿Y qué es disfrutar? ¿Cómo nos sentimos en cada instante? Hasta en los momentos más difíciles, porque Dios inunda nuestra mente de su paz, de su paz, de su gozo. Entonces el alma nos sentimos tranquilos y seguros, con esperanza y fuerza, porque multiplica nuestras fuerzas en medio de la adversidad y la dificultad. Entonces comenzamos a tener una vida sobrenatural, a lo cual Dios nos llamó. En el mundo natural, terrenal, son las envidias, el resentimiento, el odio, la amargura, la codicia. Eso es lo terrenal y no natural. Y si notamos todo eso, que es lo terrenal y natural, es lo que está basada la ley. Cuando pasamos a la gracia, es una realidad en nuestras vidas. Entonces, familia, primera de Corintios, capítulo 16, versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿El amor de qué? De Dios que fue derramado en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo queda la tarea para esta semana? Leer primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es el régimen, la norma, el marco de la gracia. Somos libres. Pero entonces, porque soy libre, ¿voy a hablar mal de la persona?
Amarás a tu prójimo como a ti ¿qué? Mismo. Entonces, familia, ese amor es el amor de Dios que está ahí y meditemos cómo es amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo sé que me estoy amando? Y ese amor se refiere a todo, nuestra alma, nuestro cuerpo, en la relación con Dios. Si nosotros nos amamos a nosotros mismos, ¿sí? Y Dios es amor y conocemos a Dios, debemos de iniciar en establecer esa relación con Él. Si no la tenemos o la tenemos esporádica, le animamos, familia, que usted aparte un tiempo cada día, no importa la edad que tengas, a nuestros hijos desde temprana edad, diles y háblales de que deben de hablar con Dios. En la casa debemos decirle que Dios vive en él y que le hable, que le cuente sus anhelos, sus deseos, lo que le preocupa, lo que le gusta, lo que quiere, que le dé gracias por lo que tiene, que le hable a Dios. Dios es el primer paso para amarnos a nosotros mismos, esa relación con Él. Recordemos que Dios nos llamó a libertad, a una vida que solo Él brinda. Dios con su poder nos permite avanzar reinando en vida para su gloria. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.